Ok, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Me llamo Vicente Silva Madera y voy a presentar mi informe, mi presentación acerca de la investigación del impacto biotecnológico en México. Y pues quiero platicar un poco acerca de las ventajas y las desventajas que hay de la biotecnología en México. En sí, México tiene muchas ventajas. No podría decir que haya desventajas, pero sí hay una mala organización o una mala administración de la biotecnología en México en sí. Entonces, ahorita cuando sigo estudiando en la unidad 8, se me hizo interesante pues los métodos para poder investigar y estuve leyendo pues muchos libros porque pues es un tema que me interesa, pero sinceramente todavía siento que me falta mucho que investigar, pero pues quiero dar este reporte con algo de información que en lo que he leído de muchos de los libros acerca de biotecnología, de las revistas que he podido pues leer, de entrevistas que se ha hecho con químicos, productores de ciertas áreas químicas y farmacéuticas y pues demás cosas. Entonces, pues quiero comenzar primeramente con una pregunta. Quiero saber, yo tenía esta pregunta, ¿cómo sabemos que México es una potencia, es una fuente en sí de producción a nivel global, a nivel mundial en sí? Porque México en verdad tiene mucho que dar y tiene demasiado, ¿no? O sea, es uno de los mayores exportadores que mandan producción, jitomate, maíz y varias cosas a Estados Unidos y es de los primeros que hay también hacia Europa. Yo podría decir que la biotecnología en sí, en México, tiene un desarrollo muy grande en la investigación y la comercialización y como es una fase en sí de una expansión. Entonces, el hecho es de que México en la actualidad sí se está explotando esas nuevas aplicaciones en la salud humana, en la veterinaria, en la agropecuaria, podría decir, el medio ambiente, la protección al medio ambiente, en la agrícola, en los biocombustibles, en verdad, porque hay muchas universidades que están haciendo varias investigaciones y en otras áreas en sí. Entonces, la oportunidad que tiene México en sí es mucha. Tiene mucho que ofrecer en pocas palabras en este tipo de situaciones, desde el lado científico como comercial, porque tiene una gran capacidad. Podría decir que México es uno de los países que tiene mejor biodiversidad en este sentido. Tiene obra competitiva humana porque los mexicanos son muy trabajadores en sí, son reconocidos como muy trabajadores, eso se ve en Estados Unidos. Y hay costos competitivos, sobre todo. Y pues lo interesante es de que pues gracias a cómo está actualmente la infraestructura, podría decir, del país, hay un tratado de libre comercio y muchos privilegios que tiene México para poder comercializar todos estos recursos humanos que tiene México en sí. Una de las ventajas que yo creo que México tiene y que pues había hecho en la presentación anteriormente es de que México tiene una gran biodiversidad en sí de ecosistemas. Tenemos desierto, tenemos bosques, bosque de coníferas, incluso pradera y fauna muy variada y mucha costa. Entonces podría decir que en sí, en el área de fauna y flora, en los ecosistemas, las especies, tenemos mucho que explotar. También eso también tiene que ver con la capacidad humana que tenemos, que está altamente capacitada y que un poquito más voy a explicar eso y también los costos de la manufactura a nivel internacional. En verdad México es un país con competencia. Ahora, hace rato estaba hablando acerca de la biodiversidad que tiene México. Uh, Según lo que he estado pues checando en sí, hay mucha investigación, pero México en sí, solamente México, alberga un 6.5% de la biodiversidad a nivel global. O sea que podría decir, una complementación de varios países en México en cuanto a niveles fauna y pues recursos naturales como ambientales. Y pues en verdad México es muy rico en ese tipo de cosas.
En cuanto a la capital humana, como estaba hablando hace rato, en México aproximadamente, como había dicho en la presentación, hay 260 universidades que ofrecen ese conjunto de licenciaturas. Son más o menos 19 las que se hablan relacionadas directamente con la biotecnología. Eso viendo relacionado con química, biología, comercialización, matemáticas, farmacéutica, o sea, todo está comprimido dentro del área de la biotecnología, porque en sí la biotecnología abarca todas esas ciencias en sí. En cuanto hablando de costos, viendo un porcentaje de los libros que leí de las revistas actuales, me di cuenta con lo que puse en la presentación que México, pues en cuanto a mano de obra y costos, pues está bajo. Sinceramente, no es muy competitivo y pues hace el esfuerzo, pero en verdad México ofrece significativamente menores cantidades a comparación de otros países. Por ejemplo, yo podría decir que los costos de México son menores que Estados Unidos, que Toronto, que París, Londres, Los Ángeles. O sea, México en sí tiene costos muy bajos en cuanto a manufactura, a mano de obra y etcétera, más cosas en sí. Ahora, estaba hablando acerca de ventajas y desventajas que tiene pues la biotecnología. Como les había dicho, México tiene muchas ventajas en cuanto a biotecnología y va creciendo en cuanto a la tecnología y todo eso. Pero cuando me refiero a desventajas, no me refiero en sí pues, a los problemas que tiene la biotecnología, sino en sí cómo se está administrando la biotecnología, cómo se está usando para poder aumentar el desarrollo de México. Lo que he estado leyendo es que México enfrenta grandes problemas nacionales cuya solución requiere el uso primeramente responsable del conocimiento científico, porque sí en verdad hay una buena capacidad de estudios en universidades y se está capacitando bien a los estudiantes, y también en la tecnología, pero no hay una responsabilidad en sí con todo eso que se está adquiriendo. También en cuanto a la participación concretada de todos los sectores, dicen que muchas veces solamente la biotecnología se tiene que meter en el área de la biotecnología, la biología con la biología, química con la química, cuando en verdad todos los sectores deberían estar enfocados a poder mejorar el desarrollo de México en todos ese tipo de áreas, y no hay mucha organización en cuanto a ese tipo de cosas. Por eso en mi informe hacía referencia acerca de las estrategias que se deberían hacer. Yo pues apenas estoy entrando al tema y se me hace interesante, no sé todavía, pero más adelante voy a hablar de un libro que leí de un doctor, que se me hizo muy interesante. Yo lo que estaba viendo que una de las negativas que había en sí era una publicidad negativa. No sé cómo ha estado últimamente el comercio entre países y las relaciones que ha estado entre países, pero tristemente cada vez que se habla de biotecnología en relación de país a país o comercialización, se piensa por un momento en la inmediata producción de genéricos modificados, en pocas palabras. Entonces no lo ven como algo de crecimiento, sino que, oh wow, va a haber una modificación en sí que va a alterar genéticamente algo que va a echar a perder nuestra producción. Entonces no es necesario meter nuestra compañía para que no haya problemas con esas innovaciones. Otro de las desventajas, podría decir desventajas, y muy grande en México, porque pues tiene muchas deudas México, pero pues no sé cómo está ahorita el sistema gubernamental y la administración de México, es que hay muchas limitaciones en México que existen por la falta de financiamiento en cuanto a las investigaciones de biotecnología. Hay muy pocas empresas que realizan estos incentivos, y por causa de eso no hay mucha mejora en el desarrollo de la biotecnología y de la mejora en el área ni médica, ni farmacéutica, ni agrónoma, ni en ningún área, porque sí se está desarrollando, pero no a un nivel competitivo por falta de recursos de las investigaciones. Ahora, hace rato hablé acerca de que estaba leyendo muchos libros y estaba investigando cuáles eran más fiables.
El hecho es de que hubo un hombre de la IPN que me llamó mucho la atención, que se llamaba, es el doctor Bolívar, es de la CONACYT. Él, él había hecho también una investigación que se me hizo muy interesante acerca de la biotecnología a nivel mundial y cómo está ahorita la situación en México en cuanto a la biotecnología. Él, dando una muy buena explicación de cada detalle, él hacía referencia, ya concluyendo, que habían 5 puntos en sí fundamentales en el cual México estaba fallando. Los quise anotar porque en verdad cuando entre a materia creo que sería un buen tema para discusión, y él pues concluyó con esto. El primer punto que él había dicho era que México en sí necesita más instituciones y más recursos humanos para la investigación de la biotecnología y el desarrollo en sí. Entonces México en sí no es muy diferente a Estados Unidos, pero sí Estados Unidos ha invertido demasiado en estas instituciones y en más recursos humanos para el mejoramiento. Uno de los ejemplos es que aquí en San Diego hay una gran promoción de la biotecnología, que me hablaba un amigo ya hace una semana, que fue, pues, se me hacía increíble. Me decía que si de repente había trabajo, que me fuera allá a San Diego. Otra era de que no había una infraestructura en sí de la investigación y desarrollo de la biotecnología. O sea, como hablábamos desde el comienzo, no hay un sistema, una estructura bien diseñada, bien estructurada para llevar a cabo estos objetivos para mejorar el desarrollo de la biotecnología en México. O sea, hay crecimiento, pero no hay una estructura en sí para poder organizar todos estos modelos para el crecimiento de México. También, pues, el área jurídica y la regulación propia para el desarrollo de la biotecnología en México es algo que falta mucho. Yo no sé mucho de derecho ni de leyes, pero parece que la biotecnología también está afectando, o puede decir que sea una ventaja, una desventaja desde el lado legal. Entonces, yo creo que si este doctor investigó por alguna razón esto de que tiene falta un marco jurídico y una regularización apropiada, es porque podría ser que sí se necesita, ya entrando un poco más a tema y más desarrollo. Un cuarto punto que él dijo es acerca de la bioseguridad, la bioética y la bioprotección. Estaba checando que la bioseguridad es en sí la protección del medio ambiente y de los recursos humanos, como la bioética de cómo pensar, de cómo poder ayudar a esta protección, y también la bioprospección. Entonces México en sí está siendo sobreexplotado de buena manera como de mala manera, y hay veces que nuestros recursos incluso están acabando, pero no hay en sí una administración coherente o renovable que ayude bien a México para poder administrar bien esos recursos, pues uh, increíbles que Dios nos dio, sobre todo porque en verdad México está rico en biotecnología, en tecnología a nivel internacional. Y por último, pues la aplicación de la biotecnología, pues en México pues no tiene un crecimiento como se debería. A pesar de que en el gobierno de Peña Nieto se ha dado muchos recursos para las investigaciones en las áreas de biología, química y medicina, aún así no se está viendo mucha producción, y no se está viendo pues muchos resultados que se quisiera en sí. Entonces, pues esta es mi investigación. Yo pues leí varios libros y se me hizo interesante el tema del por qué no hay un impacto enorme, un impacto pues como muchos de los países que tienen acerca de la biotecnología en México. O sea, ¿por qué no está impactando la biotecnología en México como se debe mundialmente? Porque sí hay un crecimiento, pero sí parece como que México se está quedando pues lento su desarrollo. Entonces agradezco mucho su tiempo de colaboración. No me quiero exceder del tiempo. Muchas gracias por la paciencia que me tuvieron, y esta es mi presentación, el impacto de la biotecnología en México. Espero que próximamente pueda tener la oportunidad de poder comentar más, pero ya más capacitado más en el tema, tener una investigación más estructurada, más detallada y analizada en cuanto a estos procesos que tiene México para el desarrollo y las innovaciones de la biotecnología y más. Muchas gracias, les agradezco por su tiempo y pues Dios les bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad de estudiar en la UNAP.